Hola, buenas. Bienvenidos a un nuevo vídeo de derivadas, un vídeo necesario en YouTube, porque no hay casi vídeos de derivadas aquí. Entonces, si veis la barra del tiempo del vídeo, veis que está cortado. Entonces, la idea de este vídeo es que vayáis en cada uno de los fragmentos, hagáis el ejercicio y luego vayáis al siguiente fragmento, donde tendréis el siguiente problema y la solución del anterior. Si os ha salido bien, pues os saltáis eso. Y si os ha salido mal, pues revisáis cómo se hace. En estos ejercicios lo que vamos a hacer es una lista de ejercicios de la UNED que viene de autoevaluación. Espero no estar metiéndome en ningún lío de derechos de autor. Supongo que nadie tiene el derecho de autor de un problema matemático de una función. Me parece un poco absurdo eso. Bueno, si lo estoy haciendo mal, pues lo siento, ¿eh? Pero al fin de cuentas, esos ejercicios están para que cada uno los haga. Es decir, que os recomiendo que lo hagáis con la metodología que os he recomendado antes. Está partido y tal, da igual si lo hacéis con un sitio, digo yo, da igual si lo hacéis por la página de UNED o lo hacéis con el videíto. Para los que vengan de bachillerato, que sepáis que el nivel es absolutamente el propio de cualquier examen de bachillerato. En fin, dicho esto, pues empezamos. Bueno, vamos a comenzar. En este primer ejercicio nos piden la tasa de variación instantánea de la función f de x igual a x al cubo. Antes de comentar lo de la variación instantánea, que más o menos es lo que nos viene a importar en el tema, hacemos un breve recorrido por lo de las variaciones absolutas. Recuerdo antes, al inicio del vídeo, en la presentación, comentaba que esto es de relevancia para los alumnos de bachillerato social y para los de la UNED. Pero si eres del científico, esto no se suele dar, ¿vale? Luego, pues te lo saltas en la barra del tiempo del vídeo. Vale, variación absoluta. Bueno, nos viene a decir cuánto varía una variable. Imagínate, pongamos aquí un ejemplo, p sub 2 es igual a 100 y p sub 1 es igual a 50. Imagínate que p sub 2 es el precio de un artículo y p sub 1 es el precio del mismo artículo, pero en un momento final y en un momento inicial. Es decir, a principio de año valía 50 y a final de año valía 100. Yo qué sé, los chips informáticos con la que hay liada, ¿no? Con estas cosas, pues se han doblado de precio. Vale. Pues entonces, en este caso, la variación absoluta del precio en este caso sería 100, madre mía, cómo estoy con la voz, menos 50, lo cual ha variado absolutamente en 50 euros. Y ahora te valen las cosas 50 euros más caras. Variación absoluta entre t y t menos 1. Esto es exactamente lo mismo, pero escrito un poco más técnico. Esto es lo típico de cómo te lo podrías encontrar. Este símbolo de aquí significa variación, t hace referencia al tiempo y t menos 1 hace referencia al mismo tiempo, pero un instante anterior o un momento anterior, ¿vale? Pero que no os despistéis, es exactamente lo mismo que lo de antes, ¿no? Pues sería variación de x, en este caso nosotros hemos tomado como variable el precio, es igual a x sub t, es decir, momento final, en este caso p sub 2, 100, menos 50, lo que os digo, lo mismo. Luego tenemos lo de la tasa de variación porcentual. Esto básicamente hace referencia al porcentaje que ha variado. Te fijas en la formulita, la tenemos aquí, será la variación absoluta entre el momento inicial y multiplicado por 100, ¿ok? En el ejemplo que estamos tomando, t, que es como se simboliza la variación porcentual, será igual, disculpa, esto de aquí son 50, será 50 entre 50 y multiplicado por 100, lo cual me da obviamente 50 entre 50 me da 1, 1 por 100 es 100. El precio ha variado en un 100%, es decir, momento inicial pasa a 100 euros, momento final, pues
se ha duplicado, es decir, se le ha añadido el 100% del precio. Y finalmente, si a esta variación, tanto porcentual o absolutas, da igual, lo dividimos entre un tiempo, lo que tendremos es la tasa de variación media. Aquí la tenemos, tasa de variación media. Es decir, en este caso, la variación absoluta es de 50 euros. E imagínate que han pasado 50 días desde que ocurrió ese cambio. Pues va a ser variación absoluta, ya hemos visto que es 50. Perdón, esto de aquí es tasa de variación media. Es 50 entre t. Imagínate que han pasado 50 días, es igual a 1. 1 es la variación que ha ocurrido día a día, es decir, un día pasado, un día ha aumentado 1 euro, otro día ha aumentado otro, así hasta 50 euros. Obtienes la media de las variaciones que ha habido en un tiempo determinado. Vale, ya sé que todo esto lo he explicado un poquito desordenado, pero no es lo importante en este tema, ¿de acuerdo? Simplemente saber de dónde salen estas fórmulas, yo creo que son intuitivas. Con entender un poco los conceptos, creo que sí, que incluso se pueden deducir. Veamos lo de la tasa de variación instantánea de la función. Aquí sí que voy a ser un poco más pulido. Cuando nos preguntan la tasa de variación instantánea de la función, primero tenemos que tener en cuenta qué es la tasa de variación media en una función matemática. Si nos preguntan esto mismo, la tasa de variación media en una función matemática, lo que en realidad nos están preguntando es cuántas unidades de y varían por cada unidad de x. Veámoslo con un ejemplo breve. He invocado aquí una gráfica. Esta gráfica pertenece a la función f de x igual a x. Entonces, a simple vista podemos ver que por cada x que aumenta, fíjate, de 0 a 1 o de 1 a 2, de 2 a 3, y aumentan también 1. De 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Si os estoy diciendo que la tasa de variación media responde a la pregunta ¿cuántas unidades de y varían por cada unidad de x? Pues la tasa de variación media en este caso es 1. Tasa de variación media de mi función f de x es igual a 1. En una función matemática, la tasa de variación media responde a la siguiente fórmula. En el numerador f de x final menos f de x inicial, ten en cuenta que f de x se puede sustituir por la y. Cuando yo pongo f de x estoy haciendo referencia al valor de la y, y en el denominador x sub f menos x sub y, es decir, los valores de y. Es decir, que en el fondo no estoy haciendo más que dividir la variación de y con la variación de x. Esto, pues, lo podría reescribir de esta otra guisa, ¿no? Cuando estamos hablando de una función matemática, la tasa de variación media responde también al símbolo m o, y muy importante, la pendiente. Es decir, la tasa de variación media de una función es igual a la pendiente. Vale, si volvemos a nuestro ejemplo y decimos, por ejemplo, que 1 será mi x inicial y 2 es mi x final, los cuales me arrojan las imágenes, las y siguientes, y final, y inicial. Si te fijas, la x final siempre será la x inicial más una cantidad. Es decir, esto lo puedo sustituir por x inicial más h, donde h, en este caso, pues obviamente es más 1. Pues x inicial más 1 es igual a x final, en el ejemplo práctico que he escrito aquí.
Y pasa exactamente lo mismo con la y. Y final la puedo reescribir como y inicial más h, donde h en este caso también es 1, dado que la pendiente es 1. Muy bien, entonces la tasa de variación media la puedo reescribir de la siguiente guisa. Si x sub 2 es igual a x sub 1 más h, y sub 2 es igual a y sub 1 más h, tengan en cuenta que 2 hace referencia al final e inicial para el 1, lo dejo así mejor. La tasa de variación media la podría reescribir de esta otra manera. Sí, simplemente lo que he hecho es sustituir donde ponía x sub f, he puesto esta expresión de aquí. Vale, como puedes ver, en esta parte de la fracción, en el denominador, todo se está sumando restando, luego estos paréntesis no harían falta, y x sub 1 se está sumando aquí y x sub 1 se está restando aquí. Es decir, que al final me queda que la tasa de variación media de la función, entonces lo que nos ocupa, recuerda, todo esto era un previously para la tasa de variación instantánea. La tasa de variación instantánea ti de nuestra función f de x, en este caso lo que nos preguntan es de x al cubo, no es más que el límite cuando h tiende a 0 de lo que previamente hemos puesto. F de x más h menos f de x entre h. Y este límite de aquí es la definición de derivada. Solo que estamos haciendo la derivada mediante la definición propia de la derivada. En este apartado de aquí voy a hacerlo mediante la definición de derivada, es decir, con el límite cuando h tiende a 0, pero ya tengo aquí al lado, que ni siquiera lo he mencionado, la tabla de las derivadas, donde por lo general en bachillerato se suele utilizar esta tabla de aquí. Quizá en algún momento inicial sí que se utiliza la definición propia de las derivadas. Simplemente os tenéis que quedar que la tasa de variación instantánea de la función f de x es la propia derivada de la función. Muy bien, pues si resolvemos este límite, como podemos ver, esta expresión de aquí, fíjate, si f de x es igual a x al cubo, entonces f de x más h no es más que coger las x en nuestra función y sustituirlas por esta expresión de aquí, es decir, x más h al cubo. Hemos sustituido la x por esta expresión de aquí. Pues bien, cogemos el límite cuando h tiende a 0, que hemos visto aquí, y empezamos a sustituir. Límite cuando h tiende a 0 de x más h al cubo menos f de x, en este caso será nuestra función, x al cubo, y todo ello dividido entre h. Una vez que lo tenemos todo sustituido, aplicamos el límite. Primero de todo, fíjate que aquí tenemos un binomio al cubo. Esto es igual a lo siguiente. X más h al cubo es lo mismo que x al cubo más h al cubo. Esto de aquí es incorrecto, es un error típico que tenéis que evitar. El cubo este hace referencia al número de veces que se está multiplicando a lo que esté elevado. Es decir, x más h es todo lo que está al cubo. Es decir, esto de aquí no es más que x más h multiplicado por x más h multiplicado por x más h. Mucho cuidado. A partir de aquí lo que tendríamos que ir haciendo es la distributiva. Este por este, este por este, este por este, nos va a dar algo así.
y luego seguidamente habría que volver a multiplicar. Este por este, más este por este, más este por este, más este por este, más este... Bueno, si no queréis dejaros la vida en este tipo de operaciones, podéis recordar la expresión del binomio al cubo. Os la escribo por aquí y la aplicamos directamente. Si aplicamos esta expresión en nuestra función, sustituimos, fíjate que de momento no estoy aplicando el límite, luego tengo que ir arrastrando constantemente esta expresión, hasta que no sustituya las h's por 0, al aplicar el límite, no puedo permitirme dejar de copiar esa expresión. Sería algo así como una falta ortográfica en matemáticas. Luego sería esto h al cubo más 3 veces, perdón, x al cuadrado por h más 3 veces x por h al cuadrado más h al cubo. Esto de aquí es esta expresión. Nos falta el menos x al cubo. ¿Y qué sucede aquí? Seguramente se puede simplificar algo, ¿no? Abajo me queda la h, fíjate que este cubo y este otro cubo se simplifican, y una vez que he simplificado eso, fíjate que tengo 1, 2 y 3 términos, los cuales tienen todos un factor común, que es la h. Luego puedo simplificar estas h's. Mucho cuidado con simplificar las fracciones arriba y abajo. Esto lo puedo hacer porque cada uno de los sumantes, de los términos, tienen un factor en común. Yo podría, en este caso, sacar factor común, luego me quedaría h multiplicado por 3x a la 2 más 3x por h más h al cuadrado. Y como la h estaría multiplicando al resto, entonces podría simplificar arriba y abajo. Básicamente es lo mismo, solo que no he sacado factor común. Ok, espero que eso haya quedado claro. Luego, una vez que estoy en esta posición, ya sí que puedo aplicar el límite. Y fíjate una cosa, allá donde aún me quede un factor h, aquí y aquí, al sustituir la h por un 0, me lo voy a cargar, porque cualquier cosa multiplicada por 0 da 0. Es decir, que este límite me da 3x a la 2, que es el único factor donde he simplificado la h completamente. Aquí tenemos el límite cuando h tiende a 0 de x al cubo. Muy bien. Esto es hacer la derivada mediante la definición. Ahora bien, si a mí me da por aplicar esta tablita de aquí, veréis que he enumerado cada uno de ellos para hacer referencia directamente. El método de derivación 7 es coger x elevado a un número, la derivada es ese mismo número multiplicando, de alguna manera baja multiplicando, y luego al exponente n le restas 1. Es decir, que sin hacer el límite, esta función sería f' de x, cuando pones prima implica que es la derivada, va a ser bajo el número multiplicando 3x y ahora al exponente le resto 1, 2. Como puedes ver, me queda lo mismo, pero me ahorro todo ese tinglado de hacer el límite. Vamos con el ejercicio número 2. Este es sencillito. La recta que pasa por los puntos 0, menos 3 y 3, 0. Ok, en este caso aplicaremos la fórmula de la recta punto pendiente. Así pues, aquí tenemos una primera incógnita que vamos a resolver ahora. M, si te acuerdas, antes hemos comentado que era la pendiente. La pendiente, lo ponemos aquí, era igual a I final menos I inicial x final menos x inicial. Ok, entonces, en este caso, ¿cuál es el punto inicial y cuál es el punto final?
lo lógico sería que lo viéramos según la variable x. Es decir, aquí la variable x es 0, aquí es 3, luego este sería mi punto inicial y este otro el punto final. Pero da igual. Es decir, te va a dar exactamente lo mismo si te da por tomar el otro punto como punto inicial y el otro como punto final. No es importante. Simplemente, si te fijas en las X, pues, yo qué sé, vas a ser elegante. Pero no afecta en nada en la solución. Entonces, yo voy a tomar este punto de aquí como punto inicial y punto final. Sustituimos los valores y nos dará la pendiente. La pendiente de la fórmula, o mejor dicho, de la función que pasa por esos dos puntos, tiene pendiente 1. Nos vamos aquí y sustituimos. M es 1. Y seguidamente, este valor de aquí no lo tenemos que sustituir, es de la propia fórmula, y sub 0 hace referencia al punto inicial, es decir, a I inicial, que ya hemos visto que es menos 3. Luego, perdón, aquí estaba cometiendo el mismo error de antes, menos 3, ¿ok? Igual multiplicado por x, x también es de la propia fórmula, lo dejamos ahí tal cual, menos x sub 0, es decir, x inicial, que ya hemos visto que da 0. Obviamente, si aquí yo tomo este punto como inicial y el otro como punto final, tengo que respetar esa misma decisión tanto a la hora de hacer la pendiente como a la hora de sustituir en mi fórmula de la recta punto pendiente. Si no, ahí sí que estoy tergiversando la información. Si simplificamos aquí, aislando la y, como es costumbre encontrarnos las funciones, será y igual, esto de aquí queda positivo y al pasar al otro lado queda negativo, esto es x, esto es 0, luego te queda x menos 3. Y esta sería la función que pasa por los puntos 0, menos 3 y 3, 0. Ahora sí, vamos con las derivadas. La primera de nuestras derivadas es la inversa de la raíz, cuyo índice es 5 de x al cuadrado. Recuerda, sería recomendable darle al pausa, tratar de hacerla. Si te sale, genial. Si no te sale, no pasa nada. Pues miras el fragmento de cómo realizo la derivada. Voy a ir un poco por faena, voy a ir explicando cada paso, pero no me voy a recrear en cada uno de ellos. Recuerda, este vídeo pretende ser un vídeo de práctica, no de iniciación a las derivadas. Antes de lanzarse a hacer esta derivada, algunos podrían pensar, bueno, pues la derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos, etc. Aquí se puede hacer una pequeña transformación que nos va a simplificar un montón la vida. Esta función, fíjate que aún no estoy derivando, se puede convertir a esta otra forma. Lo que hemos hecho es coger la raíz cuadrada y pasarla a forma de potencia, con esta propiedad de aquí. Raíz de índice m, el radicando a y su exponente n, es lo mismo que a elevado a n sobre m. Esto de aquí, a su vez, es lo mismo que esto. X elevado a menos 2 quintos. La propiedad que hemos utilizado para pasar de aquí a aquí es que si yo tengo a elevado a n, esto es lo mismo que si yo cambio el signo del exponente, fíjate que si no hay nada es que hay un más, ¿no? Puedo cambiar el signo del exponente y ponerlo abajo. En este caso, partíamos de un exponente positivo, pasa arriba cambiándole el signo. Esta función de aquí es exactamente la misma que esta otra función de aquí. Son expresiones equivalentes, no me he inventado nada. Pero con la diferencia de que derivar esto es mucho más sencillo. ¿Cómo? Aplicando la séptima propiedad.
arriba n tenemos menos 2/5 que pasará multiplicando delante y a esto le tendremos que restar 1. Así pues, la derivada es igual a menos 2/5 multiplicado por x elevado a menos 7/5. Ten en cuenta que esta expresión de aquí sale de restar 1 a menos 2/5. Si yo hago esto de aquí me imagino que hay un 1, igualo denominadores, esto va a ser menos 2/5 menos 5 abajo, y arriba, como aquí, de aquí a aquí, he multiplicado por 5, arriba tendré que multiplicar por 5 para tener una fracción equivalente. Fíjate que esto de aquí es igual a 1, no me he inventado nada. Lo hago para tener el mismo denominador y así poder operar los numeradores. Puedo ahora meter esta expresión dentro de la misma fracción, me queda menos 2, menos 5, menos 7. No puedo sumar, restar numeradores si estos no tienen el mismo denominador. Y esta de aquí sería nuestra derivada. Vamos a simplificar esta derivada. Por lo general suele dar más problemas. Una vez que habéis derivado mucho, ya hacer la derivada no cuesta tanto. Lo que cuesta más es simplificar dicha derivada. Aquí lo hacemos todo. 2/5. Esto es negativo, pues pasa a ser positiva haciendo la inversa. 1x menos 7/5. Pero, como aquí tenemos una fracción, podemos pasarlo en forma de raíz. 5 a la x a la más 7. Antes he puesto un menos, me he equivocado. Al pasarla abajo debería haber sido positivo, ¿vale? Y como en este caso no se están sumando, sino que se están multiplicando, puedo multiplicar en línea a pesar de que los denominadores no sean iguales. Esto va a ser igual a 2 negativo, este menos lo pongo arriba, aunque podría ponerlo abajo o dejarlo delante igualmente, sobre 5 multiplicado por raíz de 5 de x más 7. Podría también sacar uno de los 7, dejando esto un 2 aquí, y poniendo una x sería 5x, multiplicado por la raíz de índice 5 y x al cuadrado. Pero bueno, así ya es suficiente. La función número 4 es esta siguiente de aquí. Antes de todo, para simplificarnos las cosas, vamos a aplicar la propiedad que ya hemos visto en el apartado 3. Esto va a ser igual a x a la 2 menos 1, todo ello elevado a un medio. Si no entiendes esto, mírate el apartado 3, por favor. Luego, esta raíz ahora es esta expresión de aquí, ¿vale? De acuerdo, como puedes ver, tenemos aquí un término que se está multiplicando con este otro término de aquí. Lo hemos sustituido. Luego lo que tenemos que hacer es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más, porque es una multiplicación, el primero sin derivar por el segundo derivado. La derivada del primero, perdón, aquí borré el 10 sin querer. Si esto de aquí dentro fuera una x, sería muy simple, sería 10 por x elevado a 9. No obstante, no lo es. Cuando nos topamos con este tipo de decisiones, si esto fuera una x, aplicaríamos la opción 7 de la tabla de derivadas y obtendríamos esto de aquí, pero como no lo es, lo que vamos a hacer nosotros es imaginarnos que es una x. Es decir, que esto en el fondo va a quedar x al cubo menos 5 elevado a 9. Y seguidamente multiplicamos por la derivada de lo de dentro. Es decir, si yo tengo aquí no una x, sino una función, y si fuera una x podría aplicar esta propiedad, pero al no serlo, no sé muy bien qué hacer, lo que vamos a hacer es imaginarnos que esto es una x y aplicamos exactamente igual, pero luego tenemos que multiplicar por la derivada de lo que no es una x. A esto se le llama derivadas compuestas. Por lo general tenéis tablas con esas otras derivadas, pero si aplicáis esta regla siempre, imagináis que es una x, derivéis normal y luego multiplicáis por lo que os habéis imaginado que es una x, os estáis ahorrando la mitad de una tabla. Bien, hemos derivado el primero de los términos, todo esto queda multiplicado
por el segundo de los términos sin derivar, más el primer término sin derivar multiplicado por el segundo de los términos derivado. En este caso tenemos 1/2 multiplicado por x a la 2 menos 1, me imagino que es la x, y elevado a 1/2 menos 1, y eso es menos 1/2. Y seguidamente multiplicado por la derivada de lo que nos hemos imaginado, que es una x. Muy bien, esta es nuestra derivada, ahora tocaría simplificar un poco. Esto de aquí lo podemos pasar a forma de raíz cuadrada. Esto de aquí podemos pasarlo a forma de raíz cuadrada, pero haciendo la inversa, porque tiene un negativo. Si no entiendes esto, mírate el apartado 3. Luego me queda 1/2 multiplicado por 1 arriba y la inversa de x a la 2, la raíz de x a la 2 menos 1. Esto se está multiplicando, multiplicamos en línea. Luego me queda así, multiplicado por 2x, esto subirá arriba, porque nos podemos imaginar que aquí hay un 1 y multiplicamos de nuevo en línea, 2x en el numerador. Como este 2 está multiplicando al resto del denominador y este 2 está multiplicando al resto del numerador, los puedo simplificar. Si hubiera una suma o resta de por medio, no podría. Luego me queda una x. Toda esta expresión de aquí es esto. ¿Ok? Aquí no hay nada que simplificar y aquí más de lo mismo. Bueno, se podría simplificar este 10 multiplicado con este 30. Fíjate que da igual si este 3 lo pongo aquí o lo pongo aquí delante. La multiplicación es conmutativa. Me queda 30x a la 2 por x al cubo menos 5 elevado a 9. Y esta sería la derivada de la función número 4. Seguramente hay más cosas que simplificar, pero yo creo que así ya vamos que chuta. La función número 5 es esta de aquí, logaritmo neperiano de x al cuadrado más 1 sobre x más 1. De acuerdo, aquí no hay nada que simplificar, no hay nada que transformar. Vamos a aplicar directamente la propiedad número 8. Logaritmo neperiano de x, pues 1 sobre x, o la inversa de x. ¿Qué sucede? Pues nuevamente aquí no tenemos una x, tenemos una función. Lo que vamos a hacer, como ya hemos dicho en el apartado 4, es imaginarnos con toda desfachatez que eso es x. Luego la derivada de x, la derivada de la función va a ser 1 arriba y abajo la x, que en este caso es x a la 2 más 1 partido de x más 1. Pero como no es una x, es una función, recuerda, tenemos que multiplicar por la derivada de lo que nos hemos imaginado que era una x. Entonces, va a ser una fracción, derivada de lo de arriba, 2x, multiplicado por la de abajo sin derivar, x más 1, menos lo de arriba sin derivar, x a la 2 menos 1, multiplicado, perdón, es más, por la derivada de lo de abajo, que es 1. Y todo ello dividido entre lo de abajo elevado al cuadrado. Esto es nuestra derivada. Ahora lo que toca es simplificar todo este percal. Fíjate que aquí tenemos la inversa de una fracción. Cuando tenemos la inversa de una fracción es exactamente lo mismo que darle la vuelta a esta fracción. Lo que hay en el denominador lo pondremos en el numerador y lo que hay en el numerador en el denominador. Luego f' de x, esto ya es nuestra derivada, va a ser esto de aquí, multiplicado por esta fracción de aquí. Esta fracción de aquí la podemos simplificar un poco. Vale, ahora está bien. Se puede simplificar este exponente con esta expresión de aquí. Y arriba tenemos 2x multiplicado por esto de aquí, pues hacemos distributiva, 2x al cuadrado más 2x menos lo que nos dé aquí, que va a ser básicamente x al cuadrado más 1, porque se multiplica por 1. Pues menos x al cuadrado
menos 1. Cuidado con este menos, es común que nos lo olvidemos. Este menos, o sea, primero sería multiplicar esto por 1, seguiría viendo los paréntesis y luego este menos cambia el signo de todos el paréntesis. Es como si multiplicáramos por menos 1 y hacíamos la distributiva. Menos 1 por este y menos 1 por este, ¿vale? Luego toca poner aquí un menos también. Ahora bien, tenemos 2 patatas menos una patata, pues me quedará una patata solamente. Esto lo quito y este 2 lo elimino. Luego, esta expresión de aquí equivale a esta otra. Vamos a multiplicar en línea. Repito, lo de abajo mejor dejarlo tal cual. Y lo de arriba me va a quedar x al cuadrado más 2x menos 1. Muy bien, la derivada número 6 tenemos una función elevada a otra función. No vayáis a aplicar el número 7 porque esto es una función elevada a un número. Logaritmo neperiano de x es una función, no un número. Luego no puede pasar multiplicando delante, restarle menos 1 y hacer la derivada de lo de dentro. Esto no sería correcto. Muy bien, antes de todo lo que vamos a hacer es fijarnos en esta igualdad. Lo que me dice la igualdad es que f de x es igual a esta expresión de aquí. Es decir, que si a mí me da por sumar 1 aquí y 1 aquí, la expresión sigue siendo la misma. F de x más 1 es todo esto más 1. Ok, lo que yo haga a un lado de la ecuación, se lo puedo hacer al otro lado de la ecuación y la ecuación seguirá siendo correcta. Lo que voy a hacer yo es hacer logaritmo natural o neperiano a ambos lados de la ecuación. Logaritmo neperiano de f de x, pues va a ser el logaritmo neperiano de x a la 2 más 5x elevado al logaritmo neperiano de x. ¿Y para qué porras hago yo esto? Para aprovecharme de una propiedad de los logaritmos. Y es que si yo tengo el logaritmo neperiano de una cosa elevada a un exponente, este exponente puede pasar multiplicando al logaritmo neperiano. Con lo cual, lo que yo tendría será logaritmo neperiano de f de x, no es más que logaritmo neperiano de x, ¿sí? Lo pongo entre paréntesis, cuidado con los paréntesis, todo eso está multiplicando al logaritmo neperiano de x a la 2 más 5, qué feo el 5 este, 5x, ok. Esto aún no es mi derivada, simplemente he hecho una transformación haciendo logaritmo neperiano a ambos lados de la ecuación. Muy bien. Ahora empiezo a derivar. De la misma manera que si yo a un lado hago el logaritmo neperiano de una cosa y al otro lado hago exactamente lo mismo, la ecuación sigue siendo correcta. Si a mí me da por hacer la derivada de esto y hago la derivada de esto, si las dos cosas son la misma, pues las derivadas serán las mismas. Muy bien. Logaritmo neperiano, vamos con esta expresión de aquí. Logaritmo neperiano de f de x. Pues aquí lo que puedo hacer es aplicar esta propiedad de aquí, la número 8. Y es igual a logaritmo neperiano de x, pues la derivada de y es 1 partido de x, la inversa de x. Esto de aquí no es más que la inversa de f de x. Y aquí puedo poner un 1, pero no sería correcto porque f de x no es x, es una función. Luego lo que tendré que poner ahí realmente es la derivada de f de x. ¿Sí? Recuerda, me quedaría 1, lo pongo si queréis, y luego multiplicada por la derivada de lo que me invento que es x, f de x. Me puedo imaginar aquí un 1 y esto subiría arriba. Básicamente me queda lo que os he escrito antes. Muy bien. ¿Y esto a qué es igual? Me dice. Pues a la derivada de todo esto. Vamos a derivar esto. Aquí tenemos una expresión multiplicada por otra expresión. Pues ya sabes. Derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Derivada del primero. Aquí sí que tengo una x. Luego, inversa de x. Multiplicado por el segundo sin derivar, logaritmo neperiano de x al cuadrado más 5x. Esto lo voy a poner entre paréntesis para no crear confusiones.
logaritmo neperiano de esta expresión, ¿vale? Más el primero sin derivar, logaritmo neperiano de x, por la derivada del segundo. Tengo logaritmo neperiano, o nuevamente, logaritmo neperiano de una expresión que no es x. Me imagino que es x. Me va a quedar 1 arriba y abajo la expresión que me invento que es x. Y luego, para justificar que eso no es una x, es una función, debo multiplicar por la derivada de esa función, que no es más que 2x más 5. Eso lo multiplicaré al lado, lo cual se me subirá arriba, lo que os he explicado antes. Es decir, 2x más 5. Y ya estaría casi. Esta expresión de aquí no es la derivada, es la derivada entre la función. Lo dice aquí. Es mi derivada entre la función. ¿Cómo saco yo la derivada de la función? ¿Qué es lo que yo quiero? Bueno, si esto de aquí es la derivada de la función entre la función, esta función puede pasar multiplicando. Y si pasa multiplicando, en cualquier momento yo puedo sustituir esta expresión por esta de aquí, te lo está diciendo, f de x es igual a esta expresión, me va a quedar que f' de x, la derivada, lo que yo quiero, va a ser igual a esta expresión de aquí, la copio tal cual, y multiplicada por f de x, toda ella, que no es más que x al cuadrado más 5x elevado al logaritmo neperiano de x. Recuerda, toda ella multiplicada. Si yo no pongo este paréntesis, me queda solo multiplicado este término de aquí por este otro. Tengo que poner el paréntesis porque al pasar la f de x al otro lado multiplicando, como aquí está dividiendo a todo, puede pasar multiplicando al otro lado a todo. Si aquí hubiera un más 1, este f de x no estaría dividiendo a todo, luego no puede pasar multiplicando a todo. Si está dividiendo a todo, puede pasar multiplicando, pero a todo. Aquí lo tienes. Pasa multiplicando, pero a todo el resto de la expresión de este lado de la ecuación. Y esta es nuestra derivada, lo pone aquí. f' de x es igual a todo esto. La función número 7 es la siguiente, coseno de x al cubo más 2x al cuadrado. Bueno, esta es una de las muy fáciles. Tenéis que tener en cuenta lo siguiente, y es que seno de x, la derivada, es el coseno de x. Y su derivada es menos seno de x. Y a su vez, la derivada de menos seno de x es menos coseno de x. Y si vuelves a derivar esto, vuelves al principio. Si no te acuerdas de esta pequeña regla memotécnica, pues te empollas esto de aquí. Seno de x igual a coseno de x igual a menos seno de x, y la derivada de menos seno de x va a ser la derivada de menos derivada de seno de x, que nuevamente es coseno de x, es decir, menos coseno de x. O deduces eso o te aprendes esto de aquí. Muy bien. Lo que nos están contando aquí, el coseno de x es menos seno de x si es x. Nosotros no tenemos x, tenemos una función, pero nos vamos a imaginar que es una x. Es decir, que esto nos queda derivada de nuestra función es igual a menos seno de lo que hay ahí. Como no es una x, ahora toca multiplicar por la derivada de lo que no es una x. Derivada de eso es 3x al cuadrado más 4x. La función número 8 es la que tenemos aquí mismo, 5 por el arcoseno de este percal de aquí. Bueno, primero de todo, que no os confunda este 5. Si te fijas, en la tablita el número 4 nos está indicando que k, un número, por ejemplo 5, multiplicado por una función, algo que tenga una x, por ejemplo, arcoseno de 1 menos x a la 2, es lo mismo, la derivada será lo mismo que k, 5, por la derivada de esa cosa. Es decir, que la derivada de esto de aquí no es más que 5 por la derivada de esto de aquí. Entonces lo que nos ocupa es derivar el arcoseno de 1 menos x al cuadrado.
Y para ello, si nos vamos al número 17, vamos aquí abajo, vemos arcoseno de x, no tenemos x, tenemos una función, ahora veremos cómo ocuparnos de ello. La derivada es menos 1 sobre la raíz de 1 menos x al cuadrado. Entonces, ¿cómo operábamos cuando no teníamos una x? Lo que comentábamos antes, ¿no? Nos imaginamos que lo que tenemos es una x. Vamos a proceder, entonces. Derivada de mi función será 5 por, y ahora aplicamos menos 1 arriba, raíz cuadrada abajo, 1 menos, y lo que se supone que debería ser nuestra x, que es 1 menos x al cuadrado. Y todo ello al cuadrado. Cuidado con esto. Este 2 de aquí es el 2 de nuestra función. ¿Lo veis? Mientras que este otro 2 de aquí es el 2 de la función derivada, este de aquí. ¿Sí? ¿Reconocéis los doses? Entonces tenemos que respetar los otros dos doses. No vayáis a sustituir uno por el otro, porque entonces os estáis comiendo números. Vale. Dado que lo que teníamos no era una x, nos hemos imaginado que era una x, ahora lo que toca es multiplicar por la derivada de lo que se supone que era x, que será menos 2x. Y a partir de aquí, pues vamos a simplificar un poco. Primero de todo, el 5 y el menos 2x se supone que multiplican arriba, ¿correcto? Luego me queda 5 por menos 1 es menos 5, y menos 5 por menos 2x al final es menos 10, perdón, más 10x. Vamos a ir reescribiéndolo aquí abajo. Esto continúa por aquí, ¿vale? Ahí lo tenemos, menos 10x. Abajo, ¿qué sucede? Vamos a simplificar lo de dentro de la raíz cuadrada. Primero de todo tengo aquí un binomio, si nos acordamos de la identidad notable siguiente, la que os escribo aquí mismo, a menos b al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado menos 2ab. Cuidado, ¿eh? Si esto es negativo, lo que queda restando es el doble de a por b. No vayáis a poner aquí el negativo, ¿vale? Si aplicamos esta identidad notable, dentro de la raíz cuadrada nos va a quedar el 1, este de aquí, menos, abro paréntesis porque este menos está operando a todo el paréntesis, la identidad notable que voy a aplicar ahora se ve afectada toda ella por el menos, entonces es importante poner el paréntesis, 1 al cuadrado, que es 1, más x al cuadrado, x al cuadrado en nuestro caso es b, luego es b al cuadrado, x al cuadrado, lo cual es x a la cuarta, lo escribo ya directamente, menos 2 por 1, que es 2, por x al cuadrado, que es b. Seguidamente, operamos este menos, cambiamos el signo de todos los valores del paréntesis y me queda 1 menos x a la cuarta más 2x al cuadrado. Y como puedes ver, esto y esto se me simplifican, lo cual me queda únicamente esto dentro de la raíz cuadrada. Lo reescribimos. Muy bien, ¿podemos hacer alguna cosita más? Sí, podemos simplificar una x, fíjate. Aquí puedo sacar factor común de 2x, ¿verdad? Es decir, en cada uno de los términos, aquí hay 4x y aquí hay 2x. Luego puedo sacar 2x de cada término. Si te fijas, esto, x al cuadrado, multiplicado por menos 2x al cuadrado más 2, es exactamente lo mismo. Si yo hago la distributiva, pues voy a tener lo mismo que arriba, ¿vale? ¿Y para qué hago esto? Fíjate, este valor está multiplicando al resto. Luego puede salir fuera del paréntesis, simplificando la potencia. Me quedaría así. Si lo reescribimos todo, me va a quedar de esta manera. Espero que se entienda. Y esto, pues se simplifican. Luego, la derivada es menos 10 arriba y abajo raíz cuadrada de menos x al cuadrado más 2. Soy consciente que en la lista de ejercicios, pues esta solución no aparece. Lo que aparece, y a mí me da por solución, es cambiando estos dos signos. Si pones estos dos signos así, sí que te la da por buena. He hecho 1000 veces esta derivada para ver si me equivocaba en algún punto, la he puesto en calculadoras de internet,
yo creo que quizá es una errata, no estoy seguro, comprobadlo vosotros, si veis el error en algún lado, pues lo ponéis en los comentarios y así pues fijo la corrección y la podemos ver todos, ¿vale? Pero a mí me parece, yo apuesto a que es una errata de la autoevaluación, ¿vale? La solución pues queda así. Muy bien, en la función número 9 tenemos esta fracción de aquí, una fracción con una potencia arriba y con una potencia abajo. Luego, al ser una fracción, derivar una fracción, tendremos que hacer derivada de lo de arriba por lo de abajo sin derivar, menos esto sin derivar, esto derivado, y todo ello sobre lo de abajo al cuadrado. Reescribamos eso mismo. Vale, derivada de lo de arriba. Pues si te fijas, el número 10 nos indica que la derivada de e elevado a x es e elevado a x. ¿Tenemos e elevado a x? No, tenemos e elevado a una función. Luego nos imaginamos que eso mismo es una x. E elevado a x a la 2 menos 1. Pero como no es una x, toca multiplicar por la derivada de lo que nos hemos imaginado, bla, bla, bla. Vale, derivada de lo de arriba, ya está hecho. Por lo de abajo sin derivar, pues menos lo de arriba sin derivar, pues lo copiamos, multiplicado por la derivada de lo de abajo. En este caso el 10 nos sirve el 11. El 11 nos está diciendo un número, una base elevada a una función, tendrá como derivada esto. El mismo valor multiplicado por el logaritmo neperiano de la base. Anteriormente hemos visto algo parecido, una función elevada a una función. En ese caso hay que hacer el truquito de los logaritmos neperianos, porque no tenemos un número elevado a una función, sino una función elevada a una función. Creo que era el caso 3, 4, estaba por ahí. Vale, así pues va a ser 7 elevado a x al cuadrado más 1. Esto no es una x, luego al final tocará multiplicar por la derivada de eso, multiplicado por el logaritmo neperiano de 7, nos lo dicen aquí, y finalmente multiplicado por la derivada de lo que se supone que era la x, que es 2x. Ok. Finalmente, abajo de todo, pues lo que vamos a poner es lo que está abajo, pero al cuadrado. Vale, antes de lanzarnos a operar esto, recuerda que tenemos una potencia elevada a otra potencia, multiplicamos las potencias, pero fíjate que no haría falta, porque cada uno de mis términos de arriba, tengo aquí un término que se está multiplicando todo entre él menos otro término, tiene un factor en común, que es el 7 elevado a x al cuadrado más 1. Así pues, podemos simplificar uno de los exponentes de abajo con el factor común que tienen los dos términos. Esto sería equivalente a sacar primero factor común, luego ese término estaría multiplicando a todos los términos, podría simplificar con el de abajo, ¿vale? Otro factor común que vemos, pues tenemos este de aquí y este de aquí. Vamos a sacar los factores comunes, seguimos aquí abajo. Vale, estos dos factores comunes son los que los dos términos tienen en común, ¿vale? Los hemos sacado. Y ahora tendrá que multiplicar con lo que quede en cada uno de los términos. Fíjate, en el primer término, este de aquí, he sacado esto al simplificar con abajo, esto lo he sacado también y esto lo he sacado también. Así que ponemos un 0. No, error típico. Estoy sacando factor común, luego al hacer la distributiva debería quedarme exactamente lo mismo. El valor neutro de la multiplicación no es el 0, pues si yo vuelvo a multiplicar, a hacer la distributiva, me va a quedar 0. El valor neutro es 1. Si no queda nada, al sacar la distributiva, debes dejar un 1. Menos logaritmo neperiano de 7, que es lo que queda en el segundo término. Ahora fíjate, si yo aquí aplico la distributiva, este por este y este por este, me queda exactamente lo mismo que arriba, esto de aquí. Si yo aquí pusiera un 0, no me quedaría. Y abajo pues se queda igual. X a la 2 más... Y esta es nuestra función derivada número 9. Y vamos con la 10. Vale. El ejercicio 10 tenemos esta función. Si eres de bachillerato, coges, le das al like, te suscribes, pones el vídeo en bucle durante 1000 horas y te vas, porque esto no entra en tu temario o no es un temario común en bachillerato. Esto es para los de la UNED. Ok. Aunque bueno, tampoco os asustéis, porque tampoco ahonda mucho en el manual, pues te dice los pasos de cómo hacerlo, pero ni siquiera te explica qué es, no se molesta mucho. Lo que hemos estado haciendo hasta ahora son derivadas explícitas, mientras que esta de aquí es implícita, ¿vale? Y lo dice así tal cual, yo lo voy a explicar como pone en el manual. Sigue estos pasos. Primero de todo, vamos a derivar respecto a una variable.
por lo general x. Vale. Esto se denota de la siguiente manera. Paso 1, derivamos respecto a la variable x. Derivamos a un lado de la ecuación y derivamos al otro lado. Básicamente lo que hemos hecho es añadir esta anotación de aquí, ¿vale? Tal cual. Segundo, derivamos, como de costumbre. Derivada de y al cubo, pues será 3y al cuadrado. Pero como hemos dicho que estamos derivando respecto a la x, y esto no es una x, es una y, pues tenemos que añadir esta anotación. Derivada de y respecto a x. Más de lo mismo con el segundo término. Derivada de y respecto a x. El siguiente término, la variable es x, luego esta la derivamos con total normalidad. El siguiente también, y el siguiente término es un 1, pues se queda como 0. Y ya está, Paso 3. Paso 3. Aislamos lo que tenga x a un lado y lo que tenga y al otro. Muy bien. Obviamente, estos valores de aquí cambian el signo al pasar al otro lado sumando, ¿vale? Y para terminar, paso 4, fíjate que al lado izquierdo de nuestra ecuación, fíjate que a este lado de la ecuación, el lado izquierdo, tenemos dos términos con factores comunes, que es precisamente esto y esto de aquí. Así pues, sacamos factor común para luego coger este término de aquí, que está multiplicando a todo, y pasarlo dividiendo. Esto de aquí ya no está a este lado. Lo que nos queda es derivada de y respecto a derivada de x. Y así se queda. En fin, espero que esto haya sido de utilidad. Nos vemos en otro vídeo cuando pueda hacerlo. Muchas gracias.